En todas las religiones, en todas, el hombre busca a Dios. Es una característica. El cristianismo, que más que ser una religión, es un acontecimiento de gracia. En el cristianismo es exactamente al revés. Dios busca al hombre. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó en el seno virginal de María para nacer hombre en nuestro mundo y venir a buscarnos. Este es el acontecimiento de gracia. Y sabemos que Dios nos ha buscado primero. Y sabemos que Él nos ha buscado primero. Y que nosotros hoy lo que tenemos que hacer es responder a ese amor, tratar de responder a ese amor y tratar de responder a esa búsqueda que Dios ha emprendido de nosotros en Jesucristo. Es decir, tratar de responder a los continuos llamamientos de Jesús. Nos ha llamado de diversas maneras, nos sigue llamando, toca la puerta de nuestra vida y espera que le abramos para entrar y cenar con nosotros, como dice la Sagrada Escritura. Nos llama para que le sigamos y quiere que le sigamos simplemente para que estemos con Él, para escucharlo y para hacer su voluntad. Los llamamientos de Jesús y con cuánto amor nos llama Jesús. Bueno, hoy le presentaré aquí diversos momentos en los que Jesús nos ha llamado, pero a partir del Evangelio. Y he tomado el Evangelio de San Marcos para, con estos textos, presentarle a usted estos diversos llamamientos de Jesús. Comencemos entonces. Bueno, antes, agradezco que esté con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Comencemos por el desierto de Jesús, porque Él, pues, reside en Nazaret. Era un carpintero, como lo sabemos. Un día fue bautizado por Juan en el río Jordán y allí comenzó una nueva vida para Él, porque después de allí marchó al desierto. Como escribe el padre Salvador Carrillo Alday en su gran Cristología, escribe él: al desierto entró el carpintero, del desierto salió el Mesías. Así que por eso considero este desierto de Jesús como el primer llamamiento de Él a nosotros. Así lo escribe San Marcos en el Evangelio. Mire. Después de que Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán, el Evangelio informa que el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. A Jesús el Espíritu lo empuja, lo arroja a una experiencia de desierto en la que cobrará conciencia plena de su realidad. Allí en el desierto, donde más que estar en un lugar, se vive en un estar. Al desierto entró Jesús de Nazaret, y del desierto salió Jesucristo. Al desierto entró el hijo del carpintero, y del desierto salió el Hijo de Dios. En Jesús se unen dos naturalezas en una misma persona, naturaleza divina y naturaleza humana, ambas juntas en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora Jesús vivirá en un permanente diálogo divino. Él también es llamado por el Padre al desierto para seducirlo, hablarle al oído, enamorarlo y hacerle saber qué espera de él y cuál es su tarea. Jesús profundiza su diálogo con el Padre, un diálogo que no conocerá final. Así lo expresa el padre Salvador Carrillo Alday en su guía para el estudio de los Evangelios. Después de su bautismo en el Jordán y al volver a Galilea, hay en la vida de Jesús un viraje y un cambio de derrotero. No volverá a Nazaret para ocuparse nuevamente de los trabajos de costumbre, sino que cerrará su taller, dejará su casa, saldrá de su pueblo y renunciará a la vida modesta pero tranquila en su pequeña aldea. Conducido por el Espíritu, emprenderá un género de vida diferente, se entregará por completo a su nuevo ministerio y hará una opción radical de pobreza y de renunciamiento en abandono total a la providencia de Dios. El Señor, que no prescindió del bautismo de Juan, tampoco evitó el desierto.
No hay razones para no atravesar por los desiertos del Espíritu, ya sea una, ya sean varias las ocasiones. El Papa Benedicto XVI, en uno de sus primeros discursos como pontífice, afirmó: no tengan miedo de entregar su vida a Cristo. Él no les quitará nada y les dará todo. Así, aunque el desierto pueda parecer motivo de temor, no lo es, pues de la experiencia del desierto siempre se sale consolado, instruido, fortalecido, aunque para marchar al desierto sea preciso dejar atrás algunas cosas. Cuando Jesús callaba, sus silencios eran desiertos, y cuando hablaba, sus palabras eran jardines de flores. Él vino a descubrir para nosotros nuestras ocultas palabras, y nos enseñó a hablar en lenguas nuevas para entonar canciones de amor a Dios, y todas las estaciones de todos los años no alcanzarán a borrar las palabras que de Él tenemos. Son palabras que escucharemos en sus desiertos. El desierto se tradujo, para Jesús, en el trance de tener que dejar tras de sí su casa y con ella a María, su Virgen Madre. No debió ser fácil dejarla siendo viuda y sin otros hijos, abandonar también el taller de José y el trabajo de carpintero. No debió ser fácil, pero María ayudó al corazón de su hijo animándolo a seguir la ruta trazada por el Padre, a continuar hacia el horizonte de la salvación, a dejarla a ella para ir a buscar a sus otros hijos, a ti y a mí. Es profuso el amor de María por nosotros, es enorme el amor que Jesús nos tiene. Y permaneció toda su vida en el desierto, pues 40 es el número teológico que simboliza toda una generación o toda una vida. Así, los 40 días de Jesús en el desierto no se refieren tanto a un tiempo de unas 5 semanas, sino a su vida siempre en ocasión de desierto y con tentaciones sembradas por el demonio. En efecto, Jesús, que nunca tuvo pecado, sí conoció las tentaciones, pero como enseña San Gregorio Magno en una de sus homilías, Dios, hecho carne en el seno de la Virgen, que había venido sin pecado al mundo, no soportaba nada que fuera contrario a Él mismo. Por tanto, pudo ser tentado por su gestión, mas la delectación del pecado no rozó siquiera su alma. Así, toda aquella tentación diabólica fue exterior, no permaneció dentro. ¿Y qué hay de nosotros mismos? No podemos temer al desierto, aunque implique un giro en nuestras vidas, pues allí encontramos el plan de una vida mejor, escuchando la voz de Dios. Allí, el inicio de la gran aventura de vivir como Dios quiere, descubriendo su voluntad para cada uno. Allí, el pretexto de la existencia, la causa de nuestro vivir. De allí parte el inicio del descubrimiento de nuestra propia historia. ¿Le gustó? Bueno, así, con este formato, le presentaré varios llamamientos de Jesús hacia nosotros. Vamos al primero, el llamado de Jesús. ¿A qué? ¿A quiénes? A sus primeros discípulos, a la sazón sus primeros apóstoles, 2 pares de hermanos, 2 pares de pescadores en el mar de Galilea, Simón y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Este es entonces, mire, el primer llamamiento de Jesús al hombre, el primer llamamiento para que lo sigamos. Jesús quiso salir al encuentro del hombre en su labor cotidiana. Buscó a personas sencillas, a pescadores que estaban arrojando las redes al mar. No fue a buscar dignatarios, gobernadores ni reyes. ¿Dónde encontrar pescadores sino en el mar? Así también el Señor busca a los padres de familia en su hogar, al estudiante en su escuela, al obrero en su fábrica. Nos busca en nuestros afanes y en nuestros descansos, en las alegrías y en las tristezas de cada uno de nuestros días, allí donde nos volcamos en lo que hacemos. Jesús busca al hombre en lo cotidiano. Bordeando nuestra existencia, el Señor se pasea con su mirada puesta en un pequeño mar. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Jesús continúa saliendo al encuentro de cada persona porque sigue haciéndose presente en lo cotidiano de nuestras vidas. Lo que en aquel momento fue bordear el mar de Galilea, para la humanidad se ha derivado en bordear las bahías de nuestras vidas. Aquellos pescadores escucharon de Jesús la promesa de llegar a ser pescadores de almas, una promesa que se cumplió al ver cómo sus horizontes iban creciendo en el renovado significado de sus vidas, y descubrieron que es más grande sacar almas del olvido que peces del mar. El Señor lo hace hoy con todos. A los padres de familia los hace ser padres de almas que volverán a Dios. A los profesores los destina a formar conciencias. A los cantantes les hace cantar al Espíritu. Y los escritores hablarán con palabras de esperanza. El plan de Dios es de alcances infinitos. El llamado de Jesús equivale a ser discípulos suyos. Aquellos dos pescadores, en cuanto soltaron las redes, pudieron seguirle. Ser discípulo no consiste en renunciar al trabajo, sino en dejar aquello que pueda ser obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién nos dijo que para seguir al Señor no habremos de dejar algo atrás? Para seguirlo bien es necesario saber que su llamado incluye un plan de vida que siempre será mejor del que habríamos podido suponer. Es necesario confiar en Él y saber que no es posible estar asidos a aquello que nos enreda manteniéndonos atados. Cada persona sabe qué es lo que tiene que dejar: las dependencias, los rencores, las envidias. Dejar atrás los vicios, soltar las envidias, dejar los rencores. Ese será el instante en el que, como Pedro y Andrés, estaremos dispuestos a seguir al Señor. El llamado a Santiago y a su hermano Juan, aunque similar al de Simón y Andrés, requirió de ellos una voluntad más vigorosa, pues ellos serían los herederos del negocio de su padre, de las barcas y de las redes. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Estos dos jóvenes pescadores tuvieron que dejar un importante patrimonio a cambio de hacerse discípulos de Jesús. En una de sus homilías, San Jerónimo explica: si no hubiera habido algo divino en el rostro del Salvador, hubieran actuado de modo irracional al seguir a alguien de quien nada habían visto. ¿Deja acaso alguien a su padre y se va tras uno en quien no ve nada más de lo que ve en su padre? Mas ellos dejan al padre carnal y siguen al padre espiritual. Es más, no dejan al padre, sino que encuentran al padre. ¿Por qué he dicho esto? Para hacer ver que en el rostro del Salvador había algo divino que hacía que al mirarlo los hombres le siguieran. El deshacimiento de las cosas consiste en desasirse, en no permanecer asido a ellas, que no es lo mismo que deshacerse de las cosas, algo que no nos pediría Jesús porque Él sabe que siendo discípulos suyos ya no seremos del mundo, aunque estaremos en el mundo. Y así como Simón, Andrés, Santiago y Juan tuvieron el mérito de seguir a Jesús, fue Él quien los buscó y los llamó primero. Por nuestra parte, dejemos lo que nos estorba para poder seguirlo. No estamos solos, nos acompaña la certeza de aquello que afirma Santa Teresa de Jesús: cuando el Señor quiere para sí un alma, tienen poca fuerza las criaturas para estorbarlo. Bueno, eso que le sucedió a Simón, Andrés, Santiago y Juan, que Jesús les presentó algo mejor para ellos en su vida: o sea, síganme y los haré llegar a ser pescadores de hombres o de almas. Él tiene para nosotros preparadas grandes cosas. No las podemos conocer si no le seguimos. Y por eso nos llama. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Cafarnaúm, un día que fue invitado por Pedro a su casa. Pedro vivía en Cafarnaúm. A Jesús le gustaba mucho ir a Cafarnaúm, una ciudad cerca del mar, con la brisa fresca, con mucho comercio. Y como Pedro residía allí, pues Jesús gustaba de quedarse,
algunos días en casa de Pedro. Y allí otro llamamiento. Pero el resultado es bellísimo, porque Jesús llamó a una mujer que estaba casi para morir, la suegra de Pedro, la curó, la levantó. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Mire, ¿cuál es la consecuencia de levantarnos cuando Jesús nos llama? Es esta, mire. El tercer encuentro de Jesús con el hombre al inicio de su predicación ocurrió en el ámbito familiar, en la casa de Simón Pedro, como refiere el Evangelio. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Jesús, que había sido invitado a comer a la casa de Pedro, al salir de la sinagoga se dirigió al encuentro, pero entre el día de la invitación y el día de la cita ocurrió un suceso que podría impedir el encuentro, pues la casa era impura y ellos tuvieron que hacérselo saber para que se alejara de aquel lugar, pero él se acercó. En la casa de Simón el ambiente era desolado y sombrío, el aire denso, se respiraba con dificultad. Una mujer vieja, de rostro pálido y enjuto, sudorosa esperaba el arribo de la muerte, escoltada por demonios que la arrancaría del mundo de los vivos. No deliraba, sabía que en breve partiría hacia ese su oscuro destino. Los minutos caían pesadamente uno tras otro, hasta que de pronto el aire de la habitación se tornó fresco y agradable, vivificante. La puerta se abrió y la casa se inundó de un aroma a nardo fresco. Tras la puerta, la luz se hizo del lugar y entró Jesús. La mujer abrió los ojos y vio una sonrisa resplandeciente como estrella. Luego vio a Jesús acercarse a ella para posar su mano suave sobre su frente enferma. Ella aspiró una fragancia que la invadió de alegría y se desvaneció toda la tristeza que moraba en su alma. Cesó el dolor, se llenó de esperanza. No escuchó nada, pero sintió en su mano la mano de Jesús. Fue en ese instante que la fiebre desapareció. Sintió un apretón en su mano, luego un tirón que se extendía por su brazo tensándolo suavemente. Ella fue quedando separada de su lecho de postración mientras él la levantaba hasta ponerla en pie, hasta dejarla erguida, revitalizada. Luego ella levantó su cabeza mientras alzaba sus ojos para encontrarse con la mirada de Jesús. El Señor la levantó, y en ese levantarla la reconstruyó devolviéndola a la vida. Ese verbo levantar, que en griego es egeiren, y que significa levantarse después de un sueño o despertarse de entre los muertos, expresa con precisión lo que hizo Jesús al arrancar a la suegra de Simón de la situación de muerte en la que se encontraba, para restituirla incorporándola nuevamente a la vida. Jesús la liberó de todo aquello que irremediablemente la haría morir, y la fiebre la dejó. En la narración encontramos un segundo milagro obrado por Jesús. Se trata del milagro de servir, pues la misión de toda persona y la vocación de todo bautizado es precisamente servir, porque el servicio a los demás es nuestra razón de ser. Y aunque el milagro obrado por Jesús en la casa de Pedro pudiese parecer un milagro sencillo, el relato posee una gran fuerza. Una mujer que ha dejado de funcionar y que está para morir, por la acción de Jesús se levanta y vuelve a funcionar al ponerse a servir. Tras la acción de Cristo en nuestras vidas se activa nuestra capacidad de servir. El Señor nos levanta de inmovilismos acomodaticios en los que nos hemos instalado acumulando pretextos para no servir a nadie. Si todos nos sirviésemos entre nosotros, unos a otros, nuestro mundo ya sería cristiano. Pero prevalece la idea de que la habilidad y destreza, la inteligencia y astucia consisten en saber valerse de los demás para alcanzar los propios fines, aunque para ello se tenga que atropellarlos. Es un error, porque la plenitud no se alcanza sirviéndose de los otros,
sino sirviendo a los otros. Esta es la enseñanza de Jesús, quien llegará a un momento determinante de esto cuando diga de sí mismo que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esta es la mayor expresión de amor que en reciprocidad hemos de practicar. Para ello, habremos de confiarnos a la mano de Jesús y permitirle que nos levante para luego entregarnos a buscar ocasiones de servicio con la certeza de que Él nos acercará a aquellas personas necesitadas de fuerza, apoyo y compañía, a quienes necesitan sentirse seguras y amadas. Será gratificante comprobar con cuánta alegría y emoción podremos servir. Ahí está la consecuencia, ¿no? Jesús la llamó, la tomó de la mano, la levantó. Esto hace con nosotros también. Y ella se puso a servir. Pues nosotros también. Servir, lo podemos decir de otra manera, amar al prójimo. Porque si servimos al prójimo, lo amamos. Y aquí podemos preguntarnos, ¿de qué se trata nuestra fe? ¿De qué se trata ser cristianos? ¿De ser buenos o de hacer el bien? El bien lo hacemos cuando nos ponemos a servir. Y si no nos ponemos a servir, ¿de qué nos sirve ser buenos? No es un trabalenguas, está muy fácil. ¿Quiere usted ser bueno? Qué bueno, séalo. Pero ¿de qué sirve que usted quiera ser bueno si no hay acciones, si no hay obras en su vida, en su proceder? Servir al prójimo es amar al prójimo. Y está bien escrito en las Sagradas Escrituras que el mandamiento principal es amar a Dios y amar al prójimo. O sea, ser bueno y hacer el bien. Otro llamado de Jesús. Él puso por encima de la ley una nueva ley. ¿Cuál? El amor. ¿Quiere verlo? Aquí está. En la aldea de Cafarnaúm, tras haber liberado en la sinagoga a un hombre de una posesión satánica, y luego de haberle restituido la salud a la suegra de Simón en su casa, los habitantes se enteraron de los milagros obrados por Jesús, y las largas horas del descanso sabático fueron favorables para que la noticia se propagara con rapidez. Había mucha necesidad entre aquella gente, y entonces ellos supieron que la esperanza había llegado a visitar su aldea. Sin embargo, no podían acudir para encontrar el alivio porque la pesada observancia de la ley del Shabbat se los impedía. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. Los sucesos de la sinagoga y de la casa de Simón habían ocurrido en el mismo día sábado, pero este día es reservado para Dios, es el Shabbat, y la ley judaica prohíbe practicar cualquier acción que no se refiera al culto divino. Prohibido estaba también curar enfermos en sábado. El evangelista San Marcos parece ser redundante en su relato cuando expresa al atardecer, a la puesta del sol, para destacar que aquella gente tuvo que esperar a que terminase el sábado, señalado con la puesta del sol y con el término de la luz como el anuncio del fin del día. Hasta entonces pudieron acercarse a Jesús, y por lo que el evangelista refiere, fue una multitud que se agolpaba, una avalancha de necesidad. Dios quiso que su criatura tuviese encuentros con Él, especialmente un día de la semana, el día que Él mismo consagró. El séptimo día, Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Lo que quiso Dios siempre es bueno. Un día de la semana que el hombre reserve al descanso para encontrarse con su Creador. Dedicarle este día y meditar teniendo la atención puesta en su Dios y Señor. Pero aquel buen deseo divino con los años se había trastocado en una ley que separaba a la criatura de su Creador y al Creador de su criatura.
Jesús superará aquella caduca ley, enseñando que el mandamiento principal es amar a Dios, pero también amar al prójimo. En efecto, el Hijo del Carpintero no permitió que la ley del sábado prevaleciera por encima de la ley del amor. Son varias las ocasiones en las que tuvo que confrontar el Shabbat hasta el punto de derogarlo. Él mismo fue víctima, en cierta manera, de esa ley, pues las mujeres no pudieron acudir al sepulcro a preparar su cuerpo para la sepultura hasta después de pasado el sábado. Tras su descendimiento de la cruz, su cuerpo fue depositado en un sepulcro a toda prisa, antes de que las trompetas del templo anunciaran el inicio del sábado con la puesta del sol en las últimas horas del Viernes Santo. De vuelta a la casa de Simón, el relato refiere que el Señor curó a muchos y que expulsó a varios demonios. Su acción salvífica comenzó a hacerse presente a través de estos signos que confirman la llegada del tiempo de la salvación, a la vez que muestran su poder sobre el mal. Había llegado el tiempo de vencer al mal, sus posesiones y todo cuanto ha limitado al ser humano, para arrancarlo de situaciones de muerte e insertarlo en rutinas de vida. Jesús no dejaba hablar a los demonios para conservar en sigilo su identidad divina. Es el secreto mesiánico que está presente a lo largo de todo este evangelio. Jesús guardó en sigilo su mesianismo para disponer de un tiempo que le permitiese llegar al mayor número de personas, sin nublar su visión al presentarse ante ellos como Mesías. Jesús quiso evitar los errores sobre su misión por parte del pueblo, que esperaba un Mesías bélico y triunfador. Él quiere que su mesianismo primero sea entendido y asumido por sus seguidores, para que luego de conocerlo podamos afirmar por convicción propia que Él es verdaderamente el Mesías. ¿Somos hoy acaso víctimas de alguna ley que pretenda impedir nuestro encuentro con Dios? Sería muy notoria una ley como tal, y por ello se presentan novedosas ideologías que, disfrazadas de compasivas, en realidad pretenden desplazar al amor verdadero para luego imponer una ley. Así que a partir de Cristo hay una ley que supera a toda ley, y es la ley del amor. Jesús hizo mucho bien, siempre, toda su vida. Pasó haciendo el bien. Y ahora en el cielo sigue haciendo el bien. Por eso lo buscamos y le pedimos, porque sabemos que si algo hace el Señor es hacer el bien, procurar nuestro bien. Él quiere que estemos bien. En esa ciudad de Cafarnaúm, donde residía Pedro, Jesús curó a toda la gente que ahí vivía, expulsó a todos los demonios que atormentaban a los habitantes de Cafarnaúm. Y estando en casa de Simón Pedro, pues muchos fueron a buscarlo y seguían buscándolo para que siguiera haciéndoles cosas buenas, pero un día no lo encontraron. Había salido de la casa de Pedro. Lo buscaron por todos lados. Por fin lo encontraron. Y él les dijo una cosa: vamos a otro lugar. Porque para eso he salido. Pudo haberse quedado en Cafarnaúm a recibir obsequios, abrazos y besos y alabanzas y todo. Prefirió salir de allí para ir a llamarnos, para ir a buscarnos a nosotros. ¿Quiere ver cómo? Mire. La jornada de curación de enfermos y liberación de endemoniados que se habían agolpado a la puerta de la casa de Simón en Cafarnaúm fue larga. Fatigado, Jesús se retiró a dormir, pero no logró descansar. Estuvo inquieto por tantos pensamientos que se sucedían uno tras otro. Eran muchos enfermos y endemoniados. Era grande la necesidad de Dios en el mundo y su misión no la vio sencilla. Así pasó la noche hasta que se levantó del lecho de sus sueños y se fue a un lugar solitario, al encuentro con Dios para presentarle sus pensamientos e inquietudes, con la certeza de que aquello que no se resolvió durante la noche, el Espíritu se lo revelaría en la oración.
Y salió de la casa y salió de sí mismo, y puso sus pensamientos en las manos del Padre, y allí, en solitario, se entregó a la oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen: «Todos te buscan». Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Nos impresiona ver a Jesús en oración, porque si Él, siendo Hijo de Dios, entra en oración, ¿cuánto más debemos orar nosotros? En efecto, impacta percibir tan de cerca la naturaleza humana en Jesús, quien también pasa por la confusión y por la duda. Analiza, reflexiona, medita, pues nos muestra que Dios, al asumir la condición humana, se ha hecho igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Mientras Jesús oraba, el amanecer en casa de Simón dio venir a una muchedumbre agradecida que nuevamente quería encontrarse con Jesús. Los discípulos que los recibían a la puerta por primera vez se supieron importantes. Eran los poseedores de la persona de Jesús. Nunca esa casa había sido visitada por tanta gente. Los vecinos llegaron cargados de panes, vinos, aceitunas, aceite de olivo, dátiles y miel. Luego de recibir tales muestras de afecto y gratitud, los discípulos fueron a traerles a Jesús, pero él ya no estaba en la casa. Lo buscaron en los alrededores, pero no lo encontraban. Ampliaron su búsqueda y en un lugar solitario dieron con él y le presentaron un reclamo con tono de ansiedad. La respuesta de Jesús no les agradó. Ellos querían celebrar el éxito, pero él les explicó que no sería justo quedarse a recibir halagos y obsequios y les hizo ver cuántas necesidades más había en los alrededores de Cafarnaúm. Y cuando él les dijo: «Para eso he salido», su mente viajó hasta su hogar en Nazaret y se vio de niño cuando aún vivía José, cuando todo era tranquilidad, alegría y seguridad. Y recordó a María, su madre, y al esposo de su madre en aquel duro momento, cuando él, a la edad de 12 años, durante una peregrinación al templo de Jerusalén, se les extravió antes de volver a casa. Jesús también recordó que ya de vuelta en Nazaret, en su casa ocurrió un acontecimiento de mucha alegría, cuando al día siguiente entró al taller de José y le dijo: «Abba, ya sé que quiero ser de grande». José había pensado por el incidente en Jerusalén que su deseo era el de ser un escriba, pero el niño agregó: «De grande quiero ser carpintero». José le respondió que él había nacido para algo mucho más grande que ser un sencillo carpintero, y Jesús le dijo: «No entiendo cómo me dices que tu trabajo es sencillo, cuando tú me has alimentado, educado, formado y sostenido siendo tú un carpintero. José, Abba, quiero ser carpintero. Yo de grande quiero ser como tú». Aquellas imágenes mojaron los ojos de Jesús al recordar a su madre y a cuanto había tenido que dejar atrás al salir de su casa de Nazaret. Ahora salía de la casa de Simón dejando atrás los elogios que quisieron prodigarle los habitantes de Cafarnaúm. Jesús salió más allá de la casa de Nazaret y de la casa de Simón. Jesús salió del cielo, del vientre de su madre, del desierto luego de su bautismo, de las tentaciones del mundo, del poder, de la riqueza y de todo a cuanto renunció para acudir al encuentro de todos, de aquellos, los de su tiempo y también del nuestro. Y luego de que Jesús les dijo a sus discípulos: «Vayamos a otra parte», y tras explicarles «Para eso he salido», es que recorrió Galilea y atravesó el tiempo hasta llegar a nosotros para acompañar nuestros pasos. Así que para eso salió de la casa de Pedro en Cafarnaúm, para eso salió de la casa de Nazaret, la casa de María y de José, para eso salió del vientre de su madre, la Virgen María, para eso salió del cielo, para venir a nuestro mundo. ¿Para qué? Para llamarnos. Constantemente, si algo hace el Señor es llamarnos, buscarnos, procurarlos. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Como que había una vez un pastor que tenía un rebaño con 100 ovejas y una no la encontró, se le perdió. Se la puede comer un lobo, se puede caer a un barranco, dejó a las 99 en un corral, seguras, y se fue a buscar a la oveja perdida. ¿Con cuánto amor nos llama Jesús?
¿Quién es la oveja perdida? Pues el pecador. Usted es la oveja perdida. Yo soy la oveja perdida. Tenemos garantizado que Él nos va a buscar. Si somos buenos y si somos malos, también nos va a buscar. Quien ofreció su vida para que vivamos nosotros, no va a permitir que alguien se le pierda. Puede estar usted seguro. O como dice Santa Teresa, cuando su majestad, porque así le llama al Señor, cuando su majestad quiere un alma para sí, no hay poder en el mundo que se lo pueda impedir. Bueno, hemos visto cómo es que llamó a sus 4 primeros discípulos, a la sazón sus 4 primeros apóstoles, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Vamos a ver cómo es que llamó al quinto de ellos. No más que los otros 4 eran pescadores, digamos, se portaban bien. El quinto era un publicano, pecador, pérfido. A él lo fue a buscar. Publicano, pecador, cobrador de impuestos. Se llamaba Leví. Y un día le dijo, sígueme. O sea, fue a buscar no al peor, fue a buscar al peor con Y, así. Si buscó al peor pecador, ¿usted no cree que lo va a buscar a usted o a mí? Si llamó al publicano para que lo siguiera, ¿usted piensa que no lo va a llamar a usted o no me va a llamar a mí? Ahora, aquel Leví publicano, él tuvo un buen gesto, que cuando Jesús lo llamó, se levantó y lo siguió. ¿Ve? Lo que le decía al principio, responder a su llamamiento. Él nos amó primero, responder a su amor. Él nos llama, responder a su llamamiento. Leví tuvo ese buen gusto, se levantó y lo siguió. Así fue. Luego de haber llamado a sus 4 primeros discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, el Señor fue a buscar al quinto de ellos. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Toda la gente acudía a él, excepto Leví, considerado por ser publicano como el más grande pecador. Los pueblos conquistados por Roma estaban obligados a pagar tributo al imperio en dinero o en especie. Roma ofrecía a cambio la defensa del territorio ante cualquier otro invasor y la seguridad de la paz social, la Pax Romana. El pago del tributo era obligatorio y el castigo por no pagarlo era la esclavitud o la crucifixión. Los cobradores romanos del tributo eran eficaces, pero su tarea se les complicó con Israel, este pueblo teocéntrico que consideraba el dinero como ofrenda para Dios. Los israelitas se resistían a pagar el tributo porque sería blasfemia entregar la ofrenda a paganos que habían divinizado a su emperador. Pero de entre los israelitas, algunos de ellos, los publicanos, habían tomado acuerdos con la autoridad romana para ser cobradores del tributo a cambio de recibir una parte de lo cobrado. Eran pecadores de la más baja estofa, eran blasfemos y traidores a su pueblo. Leví, uno de estos marginados, uno de los días de su vida vio venir hacia sí a Jesús, quien fijando en él su mirada, le hizo saber que él podría ser uno de los suyos. ¿Qué le habrá dicho a Leví? ¿Qué gesto apreció el publicano en el rostro del Señor? ¿Cómo fue ese cruce de miradas entre el Redentor y el pecador? El evangelista refiere la consecuencia del encuentro. Él se levantó y le siguió. Esta fue la parte que le correspondió a Leví, responder al llamado. El relato se asemeja a la parábola del hijo pródigo en la reflexión. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ahora el pecador ha sido buscado y querido por Dios, quien a nadie excluye. Algunos, como Leví, deciden levantarse y seguirlo, pero otros no, quedándose en su propio inmovilismo que les impide el encuentro con Cristo. Como poéticamente lo describe Lope de Vega en una de sus rimas sacras: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh,
cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Leví es tal como la oveja perdida, pues Jesús ha ido en su búsqueda para traerlo de regreso. El pueblo tenía a Leví como un pecador sin remedio, irrecuperable. Él, sabiéndose condenado por todos, se gozaba en hacer de ellos sus víctimas en un aciago círculo sin solución. Y el estigma que pesaba sobre Leví lo hundía más en su propia maldad. Pero el Señor puso la solución, lo buscó y lo ganó para sí. ¿Quién, siendo pastor, dejaría a 99 ovejas para ir en busca de una que se ha perdido? Cualquier pastor optaría por dar por perdida a la oveja extraviada. Pero Jesús hace cosas fuera de serie, pues Él mira lo que nosotros no vemos y escucha lo que no oímos. El pintor Michelangelo da Merici el Caravaggio plasmó en un lienzo el momento en que Jesús, acompañado por San Pedro, llama a Leví. Es el primero de 3 cuadros que decoran la capilla de San Mateo en la iglesia de San Luis Rey de Francia, en Roma. En el segundo cuadro presenta a San Mateo escribiendo el Evangelio, y en el tercero el martirio de San Mateo. Son los 3 momentos más importantes en la vida de este evangelista: cuando Jesús lo llamó, cuando escribió acerca del Señor y cuando entró a la vida eterna. En efecto, el Señor convirtió al gran pecador en discípulo, apóstol y evangelista. Solo Dios puede aniquilar al dragón que habita en nuestro interior. Solo Él puede transformar lo peor en lo mejor. Y solo pronunció una palabra: sígueme. Pero fue como si en esa palabra la vida le hubiese hablado a la muerte. Qué escándalo habrá sido que entre los que seguían a Jesús había un publicano. Qué escandalazo. Bueno, luego otro escándalo: prostitutas, también, y adúlteras, también. Tuvo que decir un día el Señor: no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, otro escándalo. Ese dura hasta nuestros días, porque hay gente hoy que se piensa que es muy buenita, o buenote, ¿no? Yo soy un buenote. ¿Cómo es que Jesús dijo que vino a llamar a los pecadores? ¿Y nosotros qué? Bueno, pues ustedes ya están llamados. Ahora, alguien tenía que ir a llamar a los malos, ¿no? ¿No le podemos dar a Jesús la oportunidad de que lo haga? Si usted se siente de los buenotes, pues ya está llamado. Y si usted se siente y se sabe de los malotes, alégrese, porque el Señor vino por usted. ¿Cómo está escrito esto en el Evangelio? Que vino a llamar a pecadores. Así. Luego de que el Señor acudió a buscar al publicano Leví para que fuese uno de sus apóstoles, como si la vida le hablara a la muerte, Él quiso invitarlo a su casa con los demás discípulos. Y sucedió que, estando Él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los publicanos, aborrecidos, solo podían ser amigos de otros pecadores como ellos. Sus casas eran tenidas por impuros y como nidos del mal. Aquel que se atreviese a ingresar era señalado a su vez como un impuro, con la intimidación de quedar maldito de Dios. Jesús fue invitado por Leví, el hijo de Alfeo, a su casa, en un fino gesto de reciprocidad y para hacerlo cercano al calor de su amistad. Invitó también a sus amigos, muchos publicanos y pecadores. Jesús aceptó la invitación y se hizo acompañar por sus discípulos, los muchos que le seguían,
como escribe el evangelista, para acentuar que así como hay muchos publicanos y pecadores, así también hay ya muchos seguidores de Jesús. Se juntan dos grupos, uno es perverso, el otro es virtuoso. Ambos se hicieron uno mismo en torno a la mesa. Uno ha de salir victorioso. El bien vencerá al mal o el mal al bien. Es la lucha de siempre. Sin Jesús habría triunfado el mal. Por eso Él ha venido a buscar a los pecadores para convertirlos y ganarlos para el bien. Ya rescató a Leví y ahora viene por otros como él. ¿Para qué quieres que honre tu casa?, parecía preguntar el Hijo de Dios al hijo de Alfeo. Convertir pecadores no es tarea fácil para él porque acepta la libertad humana, y por ello recibió la crítica de escribas y de fariseos que quisieron tomar la oportunidad de censurar su presencia en aquella casa para luego ensuciar su prestigio. Además, estaba comiendo con esos pecadores en un acto que sobrepasó su visita a la casa de Leví, pues los alimentos que aportan vida son por consiguiente una dádiva de Dios. De allí la costumbre piadosa de agradecer a Dios los dones recibidos de su bondad antes de comer. No era aceptable que se compartieran los dones de Dios con los pecadores y publicanos. Les escandalizó la libertad de Jesús y estalló su censura. ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Este Jesús menosprecia la ley de Dios. Pero él les sacudió con su respuesta. No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una declaración que no excluye a los virtuosos, sino que incluye a los perversos. Una de las grandes novedades de su doctrina, pues el reino de Dios es para todos, de modo que todos son sujetos de perdón para su salvación, tanto más los pecadores privados en aquel entonces de todo perdón. San Ireneo de León, en sus escritos contra las herejías, explica: ¿cómo se restablecerán los que están mal? ¿Cómo harán penitencia los pecadores? ¿Acaso perseverando en las mismas disposiciones? No es al contrario, sino aceptando un profundo cambio y vuelta desde su antigua manera de vivir, por la que contrajeron una enfermedad vulgar y llena de pecados. Ahora bien, la ignorancia, madre de todos los males, no desaparece sino con el conocimiento, y el conocimiento que el Señor producía en sus discípulos es con el que curaba todas las enfermedades y sustraía a los pecadores de sus pecados. Lo que les decía no estaba en línea de sus anteriores opiniones, ni les respondía conforme a los prejuicios de sus interrogadores, sino conforme a la doctrina de la salud, sin hipocresía, sin acepción de personas. En nuestros días todavía es común que algunos buenos observantes de los mandamientos divinos ya se sientan salvados, de manera que no se asumen tan pecadores como los demás, y con esa idea se privan de la auténtica y plena liberación de sus pecados. Juzgar de pecadores a quienes no son como ellos los coloca en la actitud farisaica de condenar al otro, excluyéndose a sí mismos de esta esperanzadora enseñanza de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ya ve usted, así que vino a llamar a pecadores. A los buenos también, hombre, pues esos ya están llamados. Jesús vino a llamar a los pecadores, qué bueno, porque pues todos somos pecadores, ¿no? No solo vino a llamar a pecadores, así como con una misericordia falsa, ¿no? O con una misericordia malentendida, como que Jesús llama a los pecadores porque acepta y tolera el pecado. No. Jesús quiere destruir el pecado, pero no destruir al pecador. Es diferente. Y entonces, si llama a Él a los pecadores, tiene también que presentarles un nuevo modelo de vida. Es decir, deja tu vida que hasta ahora ha sido de pecado y vive ahora así, como un hombre nuevo. O sea, estás llamado a ser alguien mejor. Estás llamado a ser algo mejor. ¿Cómo es que esto está escrito en el Evangelio? ¿Cómo enseñó esto el Señor Jesús de esta manera?
En una de tantas confrontaciones de los fariseos a Jesús, luego de la comida en casa del publicano Leví, cuando les dijo que había venido a buscar a pecadores, le reclamaron que sus discípulos no estaban guardando el ayuno. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. De entre nuestras celebraciones sociales, las más protocolarias son las bodas y los funerales. Las exequias están rodeadas de luto, tristeza y actitudes penitenciales. Las bodas, al contrario, se desarrollan en un ambiente de desbordante alegría. Si en los funerales se presentan condolencias para adherirse a la tristeza, en las bodas se manifiesta la dicha solidaria con los nuevos esposos. Así pues, dado el carácter eminentemente penitencial del ayuno, no puede ayunarse al estar invitado a una boda. Un noviazgo bien vivido ha de llevar al matrimonio, de tal suerte que quien ahora es el novio, más tarde será el esposo. Jesús asumió esa figura, como enseña San Beda en una de sus homilías. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, e hijos del esposo o del matrimonio son uno a uno todos sus fieles. El tiempo de las bodas es el tiempo en el que, en virtud del misterio de la Encarnación, Él ha unido a sí mismo a la Iglesia. No ciertamente por casualidad, sino por la gracia de un precioso misterio, fue a las bodas celebradas en la tierra según la carne, quien vino desde el cielo a la tierra para unirse a la Iglesia con amor espiritual, cuyo tálamo fue el seno de la Virgen Inmaculada, en la que Dios se unió a la naturaleza humana y de la que salió como esposo para unirse a la Iglesia. Jesús dijo en su alegoría que si aquellos fariseos ayunaban es porque aún no participaban del gozo del reino de Dios en la tierra. Mantenían una actitud penitencial, en tanto que Jesús y sus discípulos vivían una festiva alegría, tanto más porque el esposo ya se encontraba entre ellos. Este fue también el primer anuncio que presentó Jesús de su destino, pues en su pasión y muerte serían los días en que les fue arrebatado, como explica San Agustín en uno de sus sermones. Así pues, habiéndosenos quitado el esposo, nosotros, hijos suyos, hemos de llorar. El más hermoso por su aspecto de los hijos de los hombres, cuya gracia se manifiesta en sus labios, cuando cayó en las garras de sus perseguidores, careció de hermosura y decoro, y su vida fue cortada de la tierra. Justo es nuestro llanto si ardemos en deseos de verle. En nuestro tiempo contamos con la presencia viva de Jesús con nosotros, pero las obras del mal y las tribulaciones nos lo pueden arrebatar. Buena ayuda para conservarnos en gracia son los actos penitenciales, incluyendo el ayuno, pero también es necesaria esa actitud de alegría para vivir el reino de Dios en nosotros. Y para que se comprendiese mejor su enseñanza, el Señor les expuso dos parábolas. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. En estas dos alegorías Jesús explicó que así como un parche de tela nueva en un vestido viejo provoca un desgarrón que viene a ser peor que el anterior, así tampoco las virtudes del Evangelio que proponen una vida nueva se han de vivir como si solo fuesen parches en una vida vieja, suponiendo que eso la hará nueva en verdad. El ayuno y otros actos penitenciales deben repercutir en el modo de conducirse en la relación con los demás. Las palabras de Jesús han de revestirnos con un vestido nuevo que se convierta en una actitud renovada. La alegoría del vino es similar, un envase nuevo que es la persona para una vida nueva que es la del cristiano. Ambas alegorías son símbolos de la gran novedad que Jesús le trajo al mundo, la propuesta de una nueva vida. ¿Qué le parece? Jesús nos llama porque estamos llamados a algo mejor. Aquí en este mundo tenemos bienes que el mundo nos ofrece.
pero son temporales. Y Jesús nos ofrece el bien supremo, que es Dios. No te conformes con esto, que estás llamado a algo más grande, a algo supremo. Es el gran llamamiento de Jesús. Esto no les gustó a muchos. No les gustó tampoco que hiciera el bien. No les gustó que buscara a pecadores y a leprosos y a contaminados y a gente que era considerada como maldita de Dios. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de aquellas autoridades de su tiempo? Fíjese qué cosa. Hay que eliminarlo. Vamos a acabar con él. ¿Por qué? Pues porque hace el bien. Pero por encima de la ley, él hace el bien. Entonces, es mejor que nadie haga el bien y que todos sigan la ley. Aunque la ley no se traduzca en hacer el bien. Qué cosa tan contradictoria. Pero Jesús lo puso muy claro. Qué tristeza, ¿eh? ¿Cómo es que desde el principio prácticamente del Evangelio ya se habían confabulado algunas autoridades para eliminar a Jesús? ¿Por qué? Por hacer el bien. Una mañana, como gustaba de hacerlo, Jesús acudió a la sinagoga de Cafarnaúm con el deseo de instruir acerca de la observancia del sábado y enseñar que la obediencia a Dios lleva siempre a buscar el bien de los hombres, porque la voluntad de Dios es que el hombre llegue a la plenitud. Pero se encontró con la incomprensión. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si lo curaba en sábado para poder acusarlo. La ley del Shabbat permitía curar en sábado únicamente si se trataba de una enfermedad mortal. Pero Jesús superó esta norma demostrando que también es lícito curar en sábado de cualquier dolencia en vista de procurar el bien del necesitado. Al ingresar a la sinagoga se encontró con un hombre cuya mano era inservible. Este hombre quiso buscar a la divinidad, pero se encontró con obstinados vigilantes caprichosos, fariseos extremistas que en nada se compadecían de él y que solamente fijaron su atención en ver si Jesús lo curaba en sábado para acusarlo de ello. Pero el Señor, que ve lo que otros no suelen ver, se compadeció del hombre frágil que había sido segregado por quienes, debiendo acercarlo a Dios, eran insensibles a sus dolencias. Sí, como escribe Gibran Jalil Gibran, Jesús vio por nuestros ojos y oyó por nuestros oídos, y en sus labios se leían nuestras ocultas palabras. Sus dedos palpaban lo que no podemos sentir. Entonces dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Pero ellos callaban. El Señor pudo esperar a que pasara el sábado para después curarlo, pues su padecimiento no ponía en riesgo su vida. Pero vio la oportunidad de hacer doctrina y de privilegiar al hombre por encima del Shabbat, y le mandó pararse en el centro de la asamblea de la sinagoga. Hizo que se levantara, que se reedificara a la vista de todos. Luego los invitó a la reflexión, cuestionándolos acerca de la diferencia entre ser bueno y hacer el bien. Pero ellos no quisieron responder debido a la rígida observancia de la ley. Una ley que les hace pensar que son buenos, pero que les impide hacer el bien. Optaron por responder con un silencio encubierto. Jesús, en cambio, comprometido con la verdad, privilegió el favor al hombre. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Jesús los miró con ira. Sí, le contristó la dureza farisaica, porque él tiene sentimientos que no pueden existir sino en un alma, y el alma de Jesús, siendo hombre, tradujo esa ira en una acción que no daña, sino que beneficia. Ante la dureza de esa gente, no teniendo más que decir, pasó de las palabras a la acción en bien del desamparado. Le pidió que extendiera su mano descompuesta y lo rehabilitó. En efecto, a aquel hombre que vivía sujeto por una observancia y por un padecimiento, el Señor lo liberó de ambos yugos,
¿Puede haber algo en este mundo que nos separe del amor de Dios? San Pablo asegura que no, que criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hijo del carpintero les había cuestionado acerca de la licitud del sábado, salvar una vida en vez de destruirla. Ellos conservaron un silencio hipócrita, y en la maldad de su interior, optando por destruir la vida del joven nazareno, salieron de la sinagoga para encontrarse con los herodianos, esos aduladores que obtenían buenas ganancias de la corrupción del rey. Los fariseos y los herodianos se odiaban mutuamente, pues en tanto que unos observaban un judaísmo extremista, los otros se complacían en secundar a Herodes, vasallo de Roma, que reinaba sobre Galilea. Dos partidos opuestos hallaron una causa común que los unió para ver la manera de eliminarlo. Y el Señor quedó prácticamente sentenciado a muerte, solamente por haber curado a un hombre en sábado, por hacer el bien, como si el sábado importara más que la vida, como si una ley fuese más importante que Dios. ¿Qué necedad fue la de aquellos que pretendían la salvación, pero que quisieron eliminar al Salvador? No nos ha de sorprender, pues la bondad ofende siempre a los malvados. Qué tristeza, ¿no? Que prácticamente iniciando el Evangelio y ya se habían confabulado herodianos y fariseos para buscar cómo eliminar a Jesús. Parece que les molestó mucho que hiciera el bien. Qué cosa. Hoy también sucede, ¿eh? Hay mucha gente envidiosa. Bueno, un día, dice el Evangelio de Marcos que llamó a los que él quería y subió con ellos al monte. Y que ahí creó al grupo de los 12, o sea, los apóstoles. Y nos dice el evangelista, ¿para qué? Dice San Marcos, para que estuvieran con él y para enviarlos a anunciar el evangelio. Esto no se quedó allá atrás, en Palestina, hace 2000 años. Esto sigue sucediendo hoy. Jesús nos sigue llamando. ¿Para qué? Para lo mismo, para que estemos con Él y para anunciar el Evangelio. Para que los demás sepan de Él, que conozcan esta buena noticia, esta gran noticia. ¿Cómo es que San Marcos en su Evangelio nos da cuenta de este llamamiento de los 12 a los que crea el apóstoles, el grupo de los 12, y que podemos concluir con esta expresión, mire, con cuánto amor nos llama Jesús? ¿Por qué digo que con cuánto amor nos llama Jesús? Porque nos llama para que estemos con Él. Y solamente quien ama puede buscar a otro para que esté con Él. Ese es el amor. Cuando dos se aman, tienen que estar juntos, uno con el otro. El Señor nos ama y quiere que estemos con Él. Así está en el Evangelio. El monte es identificado en la Escritura Sagrada como el lugar de Dios. Del monte se asoma el sol en las auroras y por entre las montañas se ausenta por las tardes. Desde allí ruge el trueno y resplandece el relámpago. Ahí se congregan las nubes que bañarán los valles. Dios le habló a Abraham en la montaña y en el monte entregó a Moisés las tablas de la ley. En uno de sus felices días, Jesús subió al monte para emprender una acción de Dios que sus discípulos, conocedores de la tradición escriturística, comprendieron con tal alegría que acudieron de inmediato. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Creó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Entre los años 1004 a 965 a.C., el rey David había reunido a las 12 tribus de Israel e hizo de Jerusalén la ciudad sede de su monarquía. Luego Jesús eligió a 12 discípulos de entre los muchos que le seguían para fundar y establecer el nuevo pueblo de Dios, la humanidad en su conjunto. En la Biblia, el número 12 aparece siempre en relación con las 12 tribus de Israel, por tener su origen tradicional
en los 12 hijos de Jacob. El llamado de Jesús se sale del tiempo y llega hasta nuestros días porque su llamado es también para nosotros. El Evangelio indica que ellos vinieron donde Él, a diferencia de algunos de nuestros contemporáneos, a quienes tanto parece costarles venir donde Jesús. Su llamado implica, pues, una respuesta decidida de nuestra parte. Más que instituir, creó a 12, porque en ellos ha creado al nuevo pueblo de Dios. Pues si en Jesús se da una recreación del hombre, en Él también se da una recreación de la humanidad. Creó al grupo de los 12 con un doble propósito, para estar con Él y para enviarlos a predicar. Y para ello les confirió el poder de expulsar demonios. Lo que el Señor quiere de nosotros es que estemos con Él. Esto es lo que sucede en el amor, pues los que se aman quieren estar el uno con el otro. Estar con Jesús nos permite conocerlo y saber de Él se traduce en el deseo de darlo a conocer. Cristo nos ha dado el poder de expulsar el mal. Cuán necesario es que los creyentes creamos en esto. Se trata de un poder que nos permite arrojar el mal de nuestra persona y de nuestro entorno. Pero no lo ejercemos porque lamentablemente no creemos en este poder que nos entregó. Expulsar el mal es apartar demonios. Primero a los que nos atacan, luego a los que atacan a los demás. Primero revisando nuestra interioridad y luego arrojando todo aquello que nos hace mal en nuestras palabras y acciones. Cristo nos ha dado tal poder, pues todo triunfo del bien sobre el mal siempre procede de Dios. Creó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. De entre los discípulos que le seguían, los apóstoles son el grupo de los 12 a quienes especialmente llamó para que fuesen sus testigos ante el mundo, los predicadores del Evangelio y los cimientos de la Iglesia, que es apostólica porque es descendiente de los apóstoles, en continuidad ininterrumpida en la sucesión de los obispos. A Simón le llamó Pedro, a Santiago y a Juan quiso llamarles Boanerges por su carácter enérgico. Cambiar el nombre indica un sentido de pertenencia. Ahora son de Jesús, son de Dios. Antes de estar con Cristo, antes de proclamarlo y antes de expulsar el mal de la vida propia, todos le hemos pertenecido de alguna manera a otros, a quienes han pretendido imponer su voluntad sobre la nuestra. Pero ahora, con Jesús en nuestra vida, con su llamado y con nuestra voluntad de seguirlo, ahora le pertenecemos a Él. Nos ha recuperado y no quiere perdernos. Lo demás está en cada uno de nosotros, en no cambiar de dueño, en no ser de ningún otro señor que pretenda mandar en nuestros actos y adueñarse de nuestra historia. Y pues somos de Dios, ¿con qué nombre nos llama? Siervo, ya no. Amigo, tampoco. Ahora nos llama hermano y también hijo. Con cuánto amor nos llama Jesús. Ya ven, se lo dije, con cuánto amor nos llama Jesús. Él un día estableció que hay dos grupos. Así ha sido desde hace 2000 años. Los que están con Él y los que no están con Él. Los de dentro, los de su comunidad, los de la iglesia y los que están fuera. Los que están fuera ya se fastidiaron para siempre, no. Los que están fuera, cuando quieran, pueden estar adentro. Porque Jesús llama a todos, absolutamente a todos. A los que ya estamos con Él, nos sigue llamando. Y a los que no están con Él, también los llama. ¿Para qué? Para que estén con Él. Esto es la iglesia. ¿Quiere ver cómo está escrito en el Evangelio? Esto que le dije, así.
Los apóstoles y los discípulos quisieron entender mejor la parábola del sembrador y le pidieron a Jesús que les explicara su contenido, pues había despertado en ellos su fascinación por las cosas del reino y se sabían cercanos a él. Algunos se retiraron con lo que oyeron, pero otros se quedaron para preguntarle porque deseaban conocer en lo profundo su mensaje. El reino de Dios es un misterio difícil de comprender, que les había sido dado a los 12 y a los discípulos cercanos. El misterio que en clave del Nuevo Testamento designa los secretos escondidos en Dios durante siglos, que es su plan de salvación. Cuando quedó a solas, los que lo seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Jesús, que había enseñado que su madre y sus hermanos son quienes hacen la voluntad de su Padre, quiso confirmar su dicho haciendo notar que en torno a él se movían dos grupos: los que le siguen, que tienen la capacidad de recibir el misterio del reino de Dios, y los que están fuera, que no lo reciben porque no lo escuchan ni desean conocerlo. Estos no supieron más que de un sembrador que avienta las semillas a cualquier terreno. Sin embargo, la palabra es también para ellos, para todo tipo de terreno, es decir, para todas las gentes. Jesús vio en aquellos el cumplimiento de la profecía de Isaías. Dijo: ve y di a ese pueblo, escuchen bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan, engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se le cure. La cita del profeta en boca de Jesús sonó fuerte porque parecía excluyente de algunos, aunque él vio que el corazón de ellos se encontraba endurecido y que eso les impedía la visión de los nuevos tiempos. Conocedor de la Escritura, Jesús supo que aquella profecía se estaba cumpliendo y la mencionó recordando que también los que están fuera, si se convierten, alcanzan el perdón. Y entonces los incluyó, pues por la misericordia divina se abre la salvación a todos. No sea que se conviertan y se les perdone, dijo Isaías. Para que se conviertan y se les perdone, dice el Dios de Jesucristo, que hace nuevas todas las cosas, que ha venido a llamar a injustos y pecadores. El mismo que dijo: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La historia de la salvación es abundante en historias de aquellos que estaban fuera y que luego por su conversión han sido incluidos en el grupo de los amigos del Señor. Y aquí nos encontramos nosotros mismos, que sabiendo quién es Jesús, tratamos de seguirlo. Todos somos sujetos de salvación, y por ello hemos de establecer un compromiso formal con Dios, pues su deseo es que todos los hombres se salven, que es capaz de abrirles el cielo también a los que le persiguen y que buscan cómo eliminarlo. Y si ellos podrán salvarse, con mayor razón los que le seguimos desde dentro de su iglesia. Lo hace porque, más que venir a redimir del pecado y de la muerte a toda la humanidad, en realidad vino a redimir a cada uno en particular, a cada persona. Cuando vemos que cada uno de nosotros somos objeto de esta misericordia de Dios, nos descubrimos como el protagonista de cada día, en el que amanecemos con renovadas posibilidades de ingresar al grupo de los amigos de Dios, y entonces descubrimos que nunca es tarde para empezar a gozar de la gracia divina. En efecto, la esperanza, esa virtud teologal puesta por Dios en cada uno de nosotros desde el día en que nos creó, nos entrega la posibilidad, siempre nueva, de volver a empezar. Se podría perder la fe en Dios, pero Él nunca la perderá en nosotros. Y es por esta razón, porque Él cree en los suyos, que siempre nos estará concediendo una esperanza renovada, pues ninguno se le podría perder a quien dio su vida para que volvamos a Él. Ya ve usted cómo los de fuera y los de dentro, los de la iglesia y los que no están todavía allí, pues esos también están llamados. Si se convierten, se salvan. Así. Bueno, comúnmente se suele usar una expresión como para sentenciar a alguien. Le decimos:
con la vara que midas serás medido. Y se lo decimos así como queriendo decir, tú me estás haciendo un mal, pero hay un Dios que te está viendo y entonces Él va a hacer justicia y va a descargar su furia contra ti. Con la vara que midas serás medido. Así usamos esa expresión. Nada que ver con lo que Jesús quiso decir. Él dijo primero, no con la vara que midas serás medido. Él dijo, con la medida con la que midan, se les medirá. ¿A qué se refiere? A que la medida en el seguimiento hacia Jesús en cada persona no la pone Él, la pone cada persona. Lo podemos decir, si quiere, en tiempo o en amor. Tú pones cuánto tiempo le vas a dedicar a Dios. Y a partir de eso es que Él te va a medir a ti. Tú pones cuánto quieres amar a Dios. Bueno, pues entonces Él también te pedirá cuentas a partir de eso. Así que, digamos las cosas bien. No es una expresión de venganza, de Dios justiciero, de Dios que te va a castigar. Con la vara que midas serás medido. No. En la manera en la que tú amas, en la manera en la que tú quieres hacer la voluntad de Dios, así, de esa misma manera, Él te pedirá cuentas a ti. Qué sencillo, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo lo escribe San Marcos? ¿Cómo explicar más de esto? Así. En el día de las parábolas, luego de explicar el significado de la parábola del sembrador, Jesús continuó develando el misterio del reino de Dios a sus discípulos y les entregó otra metáfora. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. La imagen de la lámpara es muy significativa porque se refiere a la luz, palabra clave en las Sagradas Escrituras. Jesús quiso advertir que eso que se hace oculto un día se manifestará porque la luz se enciende para iluminar. No se refirió a una manifestación futura apocalíptica, sino a la transformación que habría de operar en los corazones. En esto radica la fuerza del Evangelio. Evidentemente, la lámpara y la luz, que son ambas el Evangelio y Jesús mismo, han venido a nosotros, aunque en aquel entonces permanecía velado en el trasfondo de las parábolas. Dios ha revelado todo y nada se ha reservado. Ahora es tarea humana descubrirlo y comprenderlo. Pues es el depósito de la fe en el magisterio de la Iglesia, como explicó San Cromacio de Aquilea, doctor de la Iglesia, en una de sus homilías sobre el Evangelio de Marcos, esta lámpara resplandeciente, que ha sido encendida para servir nuestra salvación, debe siempre brillar entre nosotros. Esta lámpara de la ley y de la fe no debemos por tanto ocultarla, sino colocarla siempre en la Iglesia como sobre el lampadario para la salvación de un gran número, a fin de alegrarnos de la luz de su verdad y brillar en todos los creyentes. En cada creyente esta parábola develará todo su sentido al descubrir que Cristo es la luz del mundo. Aunque relegado a un rincón de la propia historia, no podría ser la guía que esa historia requiere. Cristo, el Señor de la historia, debe ocupar el sitio que le corresponde, entronizado en el centro de cada historia personal, al igual que se coloca una lámpara en el sitio debido para que ilumine toda la habitación y no solamente un rincón. Les decía también, atiendan a lo que escuchan. Con la medida con que midan se les medirá y aún con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este texto, a veces malentendido, suele citarse con un sentido distinto, alterando la expresión con las palabras «con la vara que midas serás medido», en sustitución equívoca del texto original, como para sentenciar que en el mejor de los casos se será juzgado en la misma forma en la que se juzga a los demás, o peor, que sobrevendrá un castigo divino proporcional al daño que se ha causado. Pero ¿acaso Jesús no derogó la venganza idéntica conocida también como ley del talión? Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra.
¿Acaso no desarmó de piedras a unos acusadores que en nombre de la ley se disponían a apedrear a una mujer adúltera hasta matarla, y luego él mismo la perdonó y le indicó que no pecara más? Jesús nos ha enseñado que la medida es la cantidad de amor que cada uno decide entregar a partir de la medida de su propia voluntad, el tiempo que cada uno quiera dedicar a Dios en la medida de su propia entrega personal. Así, la medida la establece la persona, y Dios, a partir de esa medida, corresponde con abundancia de gracia y de dones celestiales. Se trata también del tiempo y de la entrega que uno mismo quiera dedicar al reino de Dios, y a quien tiene esa voluntad se le dará más, pero a quien no, la poca que tiene se le quitará para darla a otro que sí se haya empeñado. Entreguémonos pues a recordar e investigar con toda atención la palabra de Dios que hemos recibido, pues quien ama la palabra recibirá también la inteligencia del sentido de lo que ama, y por el contrario, quien no ama la palabra que escucha, aunque parezca que en la práctica guarda silencio por ingenio natural o por educación, no podrá gozar de la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Así que la medida la pone cada uno. ¿Quiere empezar por todo o quiere empezar por poco? Pues empiece por poco, para ver si ya después llegará un día en el que le podamos decir al Señor: toda mi vida es tuya. Muéstrame tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en mí. Todo. Así. Ok, pues ya me voy, ya acabamos. Le he presentado varios llamamientos de Jesús en el Evangelio. Comencé por decirle: Él nos amó primero. Nosotros ahora tratamos de responderle. Él nos ha buscado, Él nos ha llamado. Nosotros ahora tenemos que responderle. No vaya a ser que nos ocurra aquello que escribió Lope de Vega, gran dramaturgo español, autor de muchísimas, millares de comedias, que también tuvo en su vida una parte mística de mucha espiritualidad. Incluso llegó él a ordenarse sacerdote y entonces escribió varios autos sacramentales. Ahí ya se sale de la comedia y se pone muy formal, ¿no? No vaya a ser que nos ocurra a nosotros aquello que Lope de Vega escribió, que dice, dirigiéndose al Señor: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Que no nos suceda esto, salgámonos de eso. Y a Él que está tocando la puerta de nuestra vida, levantémosle, abrámosle y sigámosle. Respondamos a estos constantes llamamientos de Jesús. Muchas gracias por el favor de su atención. Le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.